mientras van trabajando, les voy a mostrar esto. Miren esto para acá. Estas son las imágenes de la mano y cuerpo de Fabio. El Fabio comienza describiendo el esqueleto. Y luego va comenzando a mostrar diferentes formas del esqueleto. Miren cómo cuando muestra esqueletos, siempre detrás en el paisaje hay troncos y madera o árboles. Este libro está escrito en latín, el idioma de la ciencia, la Edad Media y el Renacimiento. Pero luego comienza a pintar hombres musculados. Va mostrando el cuerpo humano, con los músculos. Y noten ustedes que cuando el cuerpo humano está pintado y no el esqueleto, detrás hay casas, hay ciudades. Eso no es porque sí, hay una razón que vamos a descubrir ahora. Pero además son hombres musculados en movimiento. ¿Sí? Y está mostrando cómo funcionan los músculos en el movimiento. Y noten que ahí detrás hay casas. Si avanzamos, los músculos van quitándose unas partes y van mostrando las que están más debajo. Entonces va a ir secando el cuerpo. No está todo el cuerpo, sino unas partes. Es decir, que va abriendo por capas. Primero por delante, después por detrás. Dice que va como destapando el esqueleto de a poquitos hasta que vuelve finalmente al esqueleto. Y luego comienza a trabajar el cuerpo por pedacitos, los miembros. Esta es la tabla de las herramientas que utiliza para disecar. Pero después ya comienza a ver los órganos uno por uno. Por ejemplo, en algunos de los órganos del abdomen. ¿Sí? Y otra imagen del abdomen. Abdomen abierto, mostrando los órganos. ¿Sí? Muy bien. Finalmente va a mostrarnos el cráneo y el cerebro. El cráneo está tapado, le han quitado la tapa de arriba y se ve ahí adentro los cerebrales. Muy bien. Bueno, si lo quieren ojear con calma. Está en español. ¿Ah? Está en español. Está en latín. Este libro es para mirarlo más que para leerlo, porque aunque hay unas traducciones al inglés, por eso dar los datos si quieren, unas traducciones que hay en inglés, pero de este libro hay un ejemplar en la biblioteca. Les pregunta por él y se los deja mostrar para que puedan ojear con calma y leer bien los dibujos. Muy bien, trabajan.
un momento mientras ustedes trabajan y ya bueno. Muy bien. Me falta un grupo aquí por terminar, pero ya va a terminar. Ok. Entonces, ustedes tienen ahí 4 preguntas que están claramente relacionadas con los textos que habían hablado. Yo no sé qué tanto ustedes estén acostumbrados a ese tipo de trabajo. Entiendo que hoy es la primera vez que lo hacemos, voy a perdonar algunas cosas. Después de un poco más estricto. Pero hay una cosa fundamental. Para llegar a esta clase hay que tener leído los textos. Leídos y analizados los textos. Porque si no, no se puede hacer el taller. Ustedes tienen que leer los textos, volverlos a leer completos para hacer el taller, pues no van a tener tiempo de responder el taller. Entonces, bueno, yo entiendo que uno vuelve y busca el texto, ya leyó y tiene su rayado y todo lo demás para poder hacer los análisis, pero que no pueden llegar con los textos leídos. ¿Sí? Por eso los textos están colgados en la página de todos desde hace mucho tiempo, para que ustedes en cualquier momento que tengan libre, no necesariamente el día anterior a la clase, vayan leyendo sus textos. ¿Ok? Bien, antes de comenzar, quiero decir lo siguiente. Hablábamos ahora que con Hipócrates comienza una medicina técnica, diferenciada de la medicina mágico-religiosa. Lo que ocurre en el siglo XIX, cuando la medicina aprende que se puede apoyar en las ciencias, es que la medicina va dejando de ser simplemente técnica para convertirse en una medicina científica. No quiere decir eso que la medicina sea una ciencia. No se dejen comer a cuento de los médicos que dicen que la medicina es una ciencia, porque no lo es. Que la medicina es una profesión, que tiene unas técnicas y unos saberes que les permiten resolver el problema de la salud y la enfermedad. Lo que pasa es que a partir del siglo XIX la medicina comienza a apoyarse en algunas ciencias y hoy termina apoyándose en todas para poder ejercer esa práctica profesional. La práctica profesional implica un cuerpo de individuos que ejercen una profesión, un cuerpo de individuos que manejan un cuerpo de saberes propios. Porque los médicos, los saberes los que vinieron a los médicos, a los arquitectos. Un cuerpo de individuos que maneja un cuerpo de técnicas, de capacidades prácticas. Un médico tiene que saber palpar un vaso, escuchar un corazón, puede ser capaz de percibir un tórax y saber qué información le da la percusión. El arquitecto no tiene que saber, tiene que saber otras cosas, porque no se le caen los edificios. Pero el cuerpo de técnicas de la profesión de arquitectura es distinto del cuerpo de técnicas de la profesión médica. Además, las profesiones construyen instituciones propias. Ustedes no tienen un paciente y no lo examinan encima de un puente. El ingeniero que construye puentes tiene que hacer una serie de cosas encima del puente para estar seguro de que el puente funciona. Pero ustedes tienen un hospital, un consultorio, un dispensario, es decir, un lugar propio donde se atiende al paciente. O sea, los médicos hemos construido o a veces nos hemos apropiado de instituciones que nos permiten ejercer la práctica médica. El hospital no era una institución médica durante la Edad Media, era una institución religiosa. Pero en el siglo XIX los médicos nos apropiamos de los hospitales, nos los tomamos. Nos convertimos en lugares de enseñanza y de práctica. Pero también una profesión requiere de instituciones de reproducción de la profesión. Por ejemplo, las escuelas de medicina. Las escuelas de medicina son instituciones que sirven para reproducir la profesión, es decir, para formar nuevos médicos. También hay escuelas de enfermería, también hay escuelas de arquitectura, también hay de ingeniería, hay de derecho. Cada profesión tiene sus propias instituciones que le permiten la reproducción del saber. Tenemos además instituciones de circulación del saber, que son instituciones de circulación interna del saber dentro de los profesionales. Las revistas especializadas, los textos, empezamos por allá, pero es el primerito de todos.
los boletines, en fin, que son instituciones, en toda la estructura de una institución es un personal que trabaja en eso, una oficina que dirige la revista, una serie de redactores, un equipo de redacción y de edición, en fin, un equipo editorial. Todas ellas tienen una estructura institucional y sirven para que el saber nuevo circule dentro de la profesión. Entonces se pueden leer una revista de neurociencias y si ustedes no tienen conocimiento médico no entienden ni Dios. Esa revista no es para comprarla como se compra cromos o revistas semánticas, no. Es para un núcleo muy especializado y muy reducido de individuos que tienen la capacidad y conocen el lenguaje que les permita entenderlo. Porque las profesiones también construyen un lenguaje propio. Inventan palabras propias de su lenguaje. Cuando digo es que el músculo esternocleidomastoideo, ese es un nombre rarísimo, que para nadie le dice nada. ¿Ustedes saben qué quiere decir esternocleidomastoideo? ¿Ah? Que comienza en el esternón y en la clavícula y sigue hasta la mastoide. Esa palabra es una palabra inventada por aquellos que comenzaban a hacer anatomía. No existía esa palabra ni en Grecia, ni en la India, ni en ninguna parte, ni en China. Okay. Entonces, una profesión es una actividad que tiene como objeto resolver un problema social. En el caso de la medicina, la enfermedad, mantener la salud. Para eso construyen muchas cosas. Construye un cuerpo de saberes, un cuerpo de técnicas, unas instituciones, construye además un lenguaje, construye además una capacidad de reconocimiento social. Tema donde el médico, si su amigo le dice, no, es que ese médico es humanísimo, un médico ni lo examina uno, pues uno no va allá. Eso quiere decir que ese señor no está reconocido socialmente. Y hay varios mecanismos de reconocer una profesión. El primero de todos es un diploma. Una universidad le asegura al Estado que usted es idóneo, que usted está bien formado y le da un diploma, porque usted ha cursado todos los cursos y ha ganado todos los cursos, y está diciendo a la sociedad, este señor puede trabajar. Es una forma de reconocimiento social. Otra forma de reconocimiento social es cuando el gobierno les da a ustedes la licencia para trabajar. Ustedes no pueden trabajar como médicos si no tienen la tarjeta profesional, que es el reconocimiento por parte del gobierno y del Estado de que ustedes están en capacidad de hacerlo. Y para eso tiene que dar un poco de papeles, las notas, el diploma y otras cosas que demuestre el gobierno que efectivamente usted está certificado por la universidad. Pero hay además un reconocimiento social, un reconocimiento de la gente. La gente sabe y va aprendiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos. De manera que ese proceso, todo eso es parte de una profesión. La medicina incluye todas esas cosas. Las ciencias son los saberes. Las ciencias conforman el cuerpo de saberes de la medicina. Las ciencias no son la medicina es mucho más que la ciencia. Hay las ciencias generales, los médicos utilizan física, química, matemáticas. Si ustedes quieren entender la visión, entender cómo funciona el ojo, tienen que saber óptica. Y hay que estudiarse la óptica de la luz para entender cómo es que funciona la luz, la refracción de la luz, y cómo es que la luz entra al ojo, y cómo es que en el ojo impresiona unas células que van hasta el cerebro y le informan a uno que aquí están sentados 26 estudiantes, por ver todos sus caras. Bueno, es un problema físico. Pero no solamente las ciencias básicas hay que conocerlas, hay ciertas ciencias que podemos llamar ciencias médicas, porque han surgido de las inquietudes, de las preguntas y de la necesidad de los médicos. Hay ciencias que pueden ser médicas y no médicas. La anatomía es una de ellas. La anatomía la usan los médicos. Ustedes han visto que también la usan los pintores. Y han visto que quienes hacen una silla anatómica también usan anatomía. Nosotros no hacen anatómica, no conocen la anatomía en la columna, no en el centro. Entonces no funciona. Es decir, que es una disciplina que puede ser usada por muchas profesiones como una forma de apoyo y un conocimiento para poder hacer las cosas bien hechas. Ok. Aquellas ciencias en que la medicina comienza a apoyarse a partir del siglo XIX son las cuatro que he mencionado. Después aparecen muchas otras más. Hoy prácticamente no hay ninguna ciencia que no tenga que ver con la medicina.
Hoy uno podría decir que la medicina es una especie como de tecnociencia, es ya un empate entre la tecnología y el saber tan grande que ya no se puede distinguir muy bien entre la práctica específica y el saber y la tecnología. Pero la medicina comenzó apoyándose primero en anatomía, después en la fisiología, después en la bacteriología, después en las primeras 4 ciencias, a partir de las cuales la medicina fue convirtiéndose en una práctica científica, en una técnica científica. ¿Está claro? Muy bien. Eso no significa, el hecho de que la medicina haya comenzado a entender que esas ciencias son útiles para ella en el siglo XIX, no significa que esas ciencias hayan nacido en el siglo XIX todas. La anatomía es un ejemplo. El libro de Vesalio, la primera anatomía científica, aparece en 1543, o sea, en el siglo XVI. Solo que la medicina no aprendió a apoyarse en ella sino mucho más tarde. La cirugía, que en ese momento es una profesión diferente de la medicina, sí aprendió a apoyarse en ella más tempranamente. Ok. ¿Ese panorama está claro para ustedes? Muy bien. Entonces vamos a analizar cómo fue el proceso de una aparición de una anatomía científica. Muy bien. Entonces tenemos 4 preguntas. Explique en términos generales el contexto del Renacimiento y su papel en el desarrollo de la anatomía moderna. Tengan en cuenta que este periodo histórico representó cambios económicos, políticos e intelectuales y culturales. ¿Alguno quiere responder esa pregunta? Pues ¿cómo ver? ¿Cómo ver? Es como una pregunta. No, dígame lo que escribió. En el Renacimiento se desapega todo tipo de conocimiento y crecimiento personal de la Iglesia y las ideas religiosas, permitiendo así un despliegue científico para el aprendizaje, utilizando diferentes prácticas nuevas para el mismo. Todo esto influenciado y generando cambios socioeconómicos y políticos. Ajá, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o una respuesta diferente? O que agregue de eso. Tenemos el contexto. A ver. El Renacimiento empezó en Italia en el siglo XVI, impulsado por el humanismo guiado por el estudio del nombre, el individualismo y la libertad de pensamiento. Proviene también del arte de pintores y escultores que querían conocer el cuerpo humano para representarlo en toda su belleza. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene respuesta? ¿Sabes qué respondieron allá? Pues nosotros tenemos como una serie de cosas importantes. La primera es como la desacralización del conocimiento. Entonces, como que antes el conocimiento está como muy elitizado, entonces pues el conocimiento como que se resignaba como a los monjes, ¿sí? O sea, no sé, antes en la Edad Media como que los monjes eran los custodios del conocimiento. Para. No lo paro porque estoy diciendo mentiras. Lo paro porque no se entiende lo que dice. Cuando uno trabaja en grupo y trabaja para varias personas, él no me está respondiendo a mí, le está respondiendo a todos ustedes. Todo lo que yo diga les va a servir a ustedes. Por lo tanto, cuando uno trabaja en grupo, tiene que hablar de una manera, y no lo que digamos todos. Porque si yo contesto aquí, no hay gente ni mejor, ¿cierto? Entonces tengo que hablar duro. Segundo, tengo que hablar claro. Abrir la boca cuando hablo, no entre dientes. Parte fundamental de la medicina es la capacidad de comunicación. Un médico no se puede comunicar con sus pacientes, si no sabe comunicar con sus pacientes, no puede ser buen médico. Por lo tanto, yo sé que nadie nace aprendido. Todos llegamos aquí un poco sinceros. Pero parte de lo que hay que aprender acá es aprender a comunicar, aprender a hablar, aprender a usar las palabras correctas, aprender a usar la entonación correcta para que me escuchen. Están por allá en el salón donde hay 130 personas, yo estoy acá hablando, es como si estuviera cantando en un teatro o una ópera. El que está en el último balcón de arriba tiene que oír, así como el que está en primera fila. Si no, se perdió la función. Entonces, hay que aprender a hacer eso. Entonces, por favor, te pido por favor que hables para todos, despacio, claro. Bueno, entonces, pues lo más importante es que se da como esa separación entre ciencia y religión. Entonces antes se veía como las instituciones religiosas eran las encargadas en sí del manejo del conocimiento, de guardarlo y pues reproducirlo. Entonces ya como que el conocimiento pasa como a las capas, pues a distintas capas de la sociedad. Ya el pueblo tiene acceso al conocimiento, pues no el pueblo en general, sino pues todavía unas élites, pero ya como que no es solo la parte eclesiástica la que se encarga del conocimiento.
Entonces se generan una serie de instituciones laicas, las cuales se encargan como de quitarle ese componente religioso al conocimiento y de como destacar el papel del ser humano dentro del mundo en general, ¿sí? Entonces, todas esas ciencias que se basan como en exaltar el papel del humano, en conocer al ser humano como criatura pues, superior de la naturaleza, se empiezan a como desarrollar de mayor manera. Pues otra cosa es que se empiezan a perder como esa serie de valores tradicionales religiosos, como, no sé, la penalización de la desnudez, pues por poner un ejemplo así, o no sé, la de cuestionar como esos valores tradicionales religiosos. Entonces ahí viene lo de Copérnico y lo del heliocentrismo y lo del teocentrismo. Ajá, muy bien. ¿Algo más? ¿Ustedes? Pues también, pues tomando también la parte filosófica que se dio un cambio más de la parte más teórica que se hizo más hacia la práctica, entonces se les permitía tener más acceso a poder realizar las secciones. Además, pues los artistas de la época estaban recurriendo más a los artistas para hacer sus obras, entonces eran más necesitados de varios ámbitos, entonces era permitido desarrollar la. Bueno, muy bien. Okay. Todos tienen razón. Todo lo que han dicho es verdad. Pero falta un pedazo. ¿Por qué ocurre ese cambio? ¿Por qué en el siglo XV y XVI comienza a ocurrir ese cambio cultural? Que pasamos de una sociedad eminentemente religiosa, basada en la vida de los conventos, la cultura manejada por los monjes en los conventos y en los monasterios, a una cultura laica, a una cultura abierta, a una cultura que llega a más cantidad de personas. Yo no diría que al pueblo, pero a una mayor cantidad de personas, porque como dice siguen siendo élites. Indiscutiblemente hay una participación nueva de otros individuos como dos pintores, por ejemplo. Aparece la desnudez como un elemento artístico importante, hay cambios económicos, en fin. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que ocurre? Pues para complementar lo que dijo Sebastián, que también sea un invento muy importante que ayude a distribuir el conocimiento no solo a los monjes, sino pues, a las élites y pues que llegue a mayor cantidad de personas que llega al pueblo, y es la imprenta de Gutenberg, que hace que permite que los libros puedan ser creados de una forma más económica y de una forma más rápida, no tienen que ser descritos por monjes y por esto no son conservados en los monasterios, sino que ahora los libros se pueden hacer de una forma muy rápida, muy eficiente y pueden ser distribuidos a una persona que tenga la potestad para tenerlo. Muy bien, la imprenta es un elemento central. Un libro en la Edad Media tiene que ser copiado a mano, eliminado a mano, cada ejemplar, uno por uno. Entonces hay muchos monjes en cada monasterio volviendo a copiar cada libro para enviárselo a otro monasterio para que a lo reproduzca y se lo manden a otro, y solamente así va creciendo el saber. La imprenta facilita la posibilidad de la circulación del saber porque la imprenta produce en mucho menos tiempo más ejemplares del mismo libro. ¿Sí? Mientras un individuo copia un libro de 100 páginas a mano, la imprenta hace 20-30 libros distintos y los reproduce y saca 100, 250, 300 ejemplares. Es obvio que eso aumenta el saber. ¿Sí? Pues que también hay otro como hecho histórico muy importante, pues no sé si es causa o consecuencia, pero el descubrimiento de América, o pues como ese nuevo territorio que se pues, descubre, como ese intercambio cultural, pues también cataliza como esa expansión del Renacimiento. Sí, yo creo que es causa y consecuencia, es decir, de alguna manera hay un fenómeno, que es el que no hemos hablado, que no ha aparecido todavía, que tiene mucha importancia en el descubrimiento de América, en que ocurre el descubrimiento de América, pero efectivamente el descubrimiento de América amplía los horizontes, muestra cómo el uso de ciertas ciencias permite ciertas cosas, en el caso de la astronomía, por ejemplo, según la navegación, etc. Pero falta algo fundamental. ¿Sí? Bueno, la peste negra. 1347 ocurre la peste negra. ¿Qué es la peste negra? Pues fue una pandemia que hubo que hubo en Europa que mató a mucha gente y como la medicina era religiosa, mágico-religiosa, entonces no, como que no entendían que gente como pues buena tenía que estar
1347 se inicia en Europa una gran epidemia, una pandemia realmente, porque una epidemia está localizada, una pandemia que cubre muchos países, se llamó la muerte negra, una epidemia de peste. La peste en ese momento era una enfermedad mortal, producía 3 cuadros clínicos. Uno, los pacientes se llamaban de bubones. Bubón en latín quiere decir bola. Y entonces los ganglios linfáticos se inflamaban y aparecían unas bolas por aquí grandotas del tamaño de un limón, una manzana en las ingles. Esas bolas se rompían, se supuraban, empezaban a botar pus y el paciente se moría. La mayoría de los pacientes se morían. El otro cuadro clínico era una neumonía por peste, una infección de los pulmones mortal casi siempre. Y el tercer cuadro clínico era lo que se llamaba una peste septicémica, es decir, una peste generalizada que atacaba todo el cuerpo. En ese momento no se sabía, hoy se sabe que esa enfermedad es producida por una bacteria, la Pasteurella pestis. En ese momento no se sabía. Esa bacteria vive en las pulgas de las ratas y por lo tanto las ratas que pululaban en las ciudades medievales transmitían la enfermedad porque las pulgas se bajaban de la rata, cambiaban de bus y se subían a los seres humanos, los picaban, los infectaban y se morían. En la peste septicémica se morían todos, solo se salvaban los que se iban para el cielo, nadie más. En la peste neumónica se morían un 90% o más de los enfermos, y en la peste bubónica se morían un 60-70%. Eso implicó que entre 1347 y 1353, en un periodo de 6 años, se murió el 30% de la población europea. Eso hizo entonces que la medicina de ese momento entrara en crisis, porque la medicina hipocrática, acostumbrada a entender la enfermedad como un desequilibrio de los humores, no podía explicar el por qué se moría la gente de esa manera. Se morían como fichas de dominó, así como uno las empuje y cada una por otra. En una ciudad se podían morir 5.000 personas en un día. Se morían los flemáticos, los sanguíneos, los coléricos, los melancólicos, todos. ¿Por qué? Porque no respetaba los humores. Entonces la medicina hipocrática comenzó a entrar en crisis. De ahí comenzó una gran crisis de la medicina que va a durar hasta el siglo XIX. Esa crisis no se resuelve sino en el siglo XIX, cuando la medicina comienza a encontrar conocimientos como los de la bacteriología que permiten entender ciertas enfermedades que tienen como causa fundamental la presencia de bacterias. Bien, también hubo explicaciones mágicas y religiosas. Una enfermedad como castigo divino, porque los hombres se dan cuenta pecadores, las mujeres también, y entonces tiene un castigo divino, pero resulta que se morían los buenos y los malos. Se morían los obispos, y se morían los ladrones, y se morían los policías, y se morían los bandidos, y no quedaba ni uno. Luego tampoco la explicación resolvía el asunto, y esa teoría comenzó a entrar en crisis. También había explicaciones astrológicas. Los astrólogos dijeron que la peste se debía a una conjunción entre Neptuno y Marte y Saturno, y que eso producía una situación malévola en el universo, y entonces que eso estaba produciendo la peste. Eso tampoco resolvió el problema. En fin, la peste negra tiene mucho que ver con la aparición del Renacimiento, con el cambio social del Renacimiento, pero era otro elemento todavía más fundamental.